Soy Marce y esto es Voz Migrante. En este episodio hablaremos de las 5 heridas de la infancia: abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia, y cómo moldean la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Exploraremos el duelo migratorio, un proceso en el que no solo perdemos vínculos, idioma o pertenencia, sino también partes de nosotras mismas. Veremos cómo, al migrar, estas heridas pueden reactivarse: sentir soledad, miedo a no encajar, injusticia por tener que empezar de cero, traiciones emocionales y situaciones que despiertan humillación o autocrítica. Analizaremos por qué este dolor se intensifica en el extranjero: falta de red emocional, pérdida de zona segura, confrontación interna constante, y compartiremos pasos prácticos para comenzar a sanar: nombrar y validar lo que sentimos, reconectar con nuestra niña interior, buscar comunidad y usar herramientas terapéuticas como visualizaciones, escritura emocional o meditaciones. Porque migrar es un acto valiente, pero también un desafío emocional profundo, y puede convertirse en un camino de reconexión y crecimiento. Sanar es posible, incluso lejos de casa. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, platicamos y entrevistamos a personas que han migrado por la infinidad de motivos que nos puede llevar a tomar esta decisión, porque sabemos y nos hemos dado cuenta de lo complicado que a veces puede ser, de lo solitario que puede ser este proceso, y creo que por eso es muy importante el crear comunidad, el conocer historias con las que nos podamos identificar y sentir acompañados en todo este proceso de migración. Pati, bienvenida a este espacio. Estoy muy agradecida de tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Marce, yo estoy feliz aquí de estar con ustedes y con toda la comunidad de Voz Migrante para compartir no solamente toda esta información que dijiste y esta introducción que diste tan linda y tan completa, sino también para compartir la parte personal, ¿no? Porque yo también lo viví. Yo también, como todas las entrevistadas, he pasado por todas esas experiencias, así que lo conozco no solo en lo profesional, sino lo conozco y lo viví en carne propia, y ahí es de donde le sacamos más juguito y ahí es donde conectamos mejor. Sí, claro. Yo creo que nada como el haberlo vivido, y porque luego escuchamos mucho de que la migración y lo complicado, pero ya cuando lo estás viviendo tú, también descubres lo que es realmente, ¿no? Y lo confuso que puede ser, lo complicado que puede ser, no solo al exterior, o sea, el aprender a conocer gente, el aprender cómo ir al súper, el aprender un idioma, sino que siento que también es un reto a nivel interno de un reconectar, reconocerte, reaprenderte a ti mismo. Entonces creo que es muy interesante el hablar de todo este proceso. La parte más complicada, de hecho, y también depende a qué edad te mudas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, con hijas, una de 4, una de 7, su proceso fue uno, yo de otra edad completamente Claro. diferente, estudiar, depende de la edad y la etapa que estés viviendo, las herramientas con las que ya cuentes, y aún así, es más, yo como terapeuta, conociendo toda la teoría, aún así, Claro. fue difícil porque no es lo mismo saberlo que sentirlo, que experimentarlo, que vivirlo, ¿no? Claro. Y después superarlo, que esa es la parte que al final es como el objetivo, yo creo que de todas, y también de este programa, ¿no? De este proyecto, acompañarnos, guiarnos, compartir, pues entender que todas vivimos lo mismo de alguna manera, aunque nuestras historias sean muy Claro. particulares, y que hay muchos recursos con los que podemos contar para salir adelante. Exacto, me encanta. Y pues, Pati, para empezar, me encantaría, como siempre les pido a las personas que invito, que tú solita te presentes con nosotros, que nos cuentes un poquito de quién es Pati, más allá, como decíamos, de que sé que eres terapeuta, sé que acompañas a personas que han migrado, pues sí, con este acompañamiento psicológico, pero también quién es Pati más allá de todo esto. Y pues sí, mi nombre es Patricia, yo soy de la Ciudad de México, viví toda mi vida en la Ciudad de México, me mudé aquí hace ya casi 9 años, sí, estoy en Estados Unidos, en Chicago, y me mudé con mi esposo, me mudé con mis 2 hijas, me mudé con mi perrito. Nos venimos todos porque fue una oportunidad laboral de mi esposo y decidimos tomarla y vivir la experiencia, ¿no? Si te soy sincera, no pensé que iba a vivir aquí 9 años, yo pensé que veníamos por 2, 3 años y dije, Por la ¿qué puede pasar? experiencia. Literal, dije,
vivamos la experiencia, vamos a ver, creo que está padre, las niñas aprenden inglés, nosotros vivimos esta aventura, Claro. vamos, ¿no? Hagámoslo. Y no, y por supuesto que es una buena experiencia, siempre hay ganancias, pero el proceso de adaptación y de duelo es fuerte. Y a cada quien le pega en un momento distinto, pero a Sí, todos nos pega. O sea, sí, en sí, algún sí, sí. momento llega y tienes que atravesarlo y superarlo, ¿no? En mi caso, yo creo que en un principio yo llegué con la sensación de vacaciones. No sé si te pasó a ti, Sí, total. pero llegué sintiéndome de vacaciones, ¿no? Y la nieve, por ejemplo, vivir en un lugar donde hay nieve y el invierno y los cambios de estación y no sé, como que toda el principio fue una sensación de vacaciones hasta que llegó un momento en el que las cosas cotidianas empiezas a ver que son complicadas, ¿no? Esta reunión de padres de familia de la escuela, que aparentemente es cualquier cosa en tu país, en otro idioma, con otro sistema, con otra cultura, es complejo. O sea, hay cosas que de plano no entiendes, pero aceptas y tratas de adaptarte y las diferentes pronunciaciones. Sí, Y luego tú, a lo mejor como turista es uno, pero ya como local, claro. ¿no? A veces falta vocabulario. Cosas súper simples que se vuelven complejas. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, una vez que tuve un problema que tuve que llamarle a un plomero y explicarle el daño de la tubería. Que Sí. realmente son cosas muy tontas, que cuentan en el día a día, que te generan estrés que en otra circunstancia no vivirías. Y entonces te la pasas como en un estado de alerta constante, ¿no? Claro, claro. Es estrés constante y no porque algo malo te va a suceder, sino porque tienes que estar como mucho más alerta ante cualquier cosa, ante lo que escuchas, o sea, no distraerte, escuchar atentamente, resolver. No vienes sola, en mi caso yo no venía sola, muchas de las personas que nos escuchan seguramente tampoco. Entonces no es nada más tu experiencia, es salir adelante con las personitas, tus hijos, Claro. o que están Una a cargo responsabilidad que... extra, claro. Exacto, tú eres el adulto responsable de estas personitas y en tu país te sentías probablemente muy capaz y llegas a otro lado y es aprender al mismo tiempo que ellos, ¿no? Exacto. Crecer con ellos. Y eso también es un reto, es algo que me pareció bastante complicado en un Claro. inicio, ¿eh? Porque pues las etapas cambian, a veces niños, a veces adolescentes, siempre hay complicaciones, pero bueno, vamos como que haciéndonos más flexibles y siempre constantemente aprendiendo, constantemente soltando, constantemente dándonos la oportunidad de abrirnos a una nueva realidad, porque pues todo cambia, todo es diferente. Exacto, es que justamente creo que eso es lo tan complejo de la migración, que no se trata nada más de geográficamente moverte a otro lugar, sino que en todos los aspectos de tu vida, o sea, cambió tu dinámica como esposa, cambió tu dinámica como mamá, cambió tu dinámica con la comunidad, como mujer, como profesional, o sea, es como, de verdad, te sacan de tu entorno geográfico sí, pero también de tu entorno y de tu contexto en general de todo. Entonces es como reaprender y entonces es como de que, ahora cómo voy a ser mamá en un país en donde la cultura es diferente, en donde los niños crecen diferente, en donde hay otras ideas, pero quiero mantener mis ideas, pero ellas también se tienen que adaptar a lo que vean en la escuela con sus amigos o en tu trabajo, ¿no? O sea, bueno, o sea, yo brindaba este servicio o yo apoyaba a mujeres, a hombres, o no sé cuál era tu enfoque antes, ¿no? Pero era como yo acompañaba de cierta manera, con ciertas herramientas, y entonces ahora que migro y que quizá tengo que ir explorar otras áreas o que te vas dando cuenta de otras necesidades de la gente, entonces es como volver a aprender. Como esposa también me imagino que es un reto, ¿no? Como también esta dinámica diferente de, pues el trabajar, tú tener que quizás hacerte un poco más cargo de lo que era la casa, pero todo nuevo, entonces siento que también eso es como muy rudo. Y te quisiera preguntar, de todos los aspectos que yo creo que todos es un súper reto, ¿cuál dirías que para ti fue la más retadora? Como de aprender, de adaptarte. Yo creo que es el, el tenerlos todos al mismo tiempo, Ok, que no es una sola cosa. Lo que estabas diciendo hace rato es muy real. No solamente es el cambio o sea, pierdes tu red social, pierdes tu grupo de apoyo, tu carrera a lo mejor ya no la puedes ejercer, claro. es la cultura, o sea, hay tantos cambios al mismo tiempo y por eso el duelo migratorio es tan
específico, porque no es una pérdida, son muchas pérdidas al mismo tiempo, muchas. Es todo lo que construiste, el rol que tú llevabas, ¿no? Y lo dijiste muy bien, como hija, como esposa, como mamá, es una crisis de identidad de alguna manera, ¿no? Porque es volver a empezar en una etapa en la que tú creías que ya lo tenías todo, ya me sentía adulto, más estable, y de pronto volver a empezar, ¿no? Y aquí es donde, no me quiero adelantar, pero aquí es donde las heridas de la infancia, que nosotros conozcamos nuestra historia, que hagamos esa introspección, que realmente tengamos conciencia de cuáles son nuestras heridas, es donde viene, o sea, ayuda mucho, te Claro, trae mucha claridad, te claro. trae mucha claridad. Entonces entiendes por qué yo me engancho más ante estas situaciones o por qué tú te enganchas más ante estas otras. Exacto. Porque aunque todas coincidimos en que vivimos una experiencia muy similar, también nos podemos dar cuenta de que a algunas personas la soledad les duele más, a otras personas tal vez el rechazo les duele más o el haber dejado su vida profesional, ¿no? La injusticia les duele más. ¿Por qué me duele más a mí que a otras personas esto o el otro? Y la Claro. respuesta está casi siempre en estas heridas de la infancia y una vez que lo identificamos, como que nos da paz, nos da claridad. Entendemos de dónde viene y entonces nos deja de suceder que cada vez que salimos y cada vez que pasa algo en nuestra vida diaria, se nos bota este cúmulo de emociones y nos tira, ¿no? Claro. Que es esa es la invitación, conózcanse más a profundidad, retomen y reconecten con esta niña interior para que recuerden cuáles son esas situaciones que las ponen como sensibles, que les generan más dolor, que les traen recuerdos más fuertes, y entonces dejemos de ir como moviéndonos conforme el viento nos Sí. lleva o estar reaccionando conforme el día se presenta y sabiendo que si hoy me dolió esto, sé por qué es, sé de dónde viene, puedo trabajarlo en mí misma y no me engancho de esta situación o de esta persona por horas o días, Claro. ¿no? Y a Total. veces llega el punto en el que hasta nos aislamos. No, total, total. Y justo te iba a decir de lo importante que es ese reconocimiento de lo que nos está pasando. Como también antes de grabar hablábamos de lo importante de conocer que existe un duelo migratorio. Siento que es muy parecido a esta parte de entender de dónde viene tu sufrimiento. Entonces, sí es un duelo migratorio, pero tal vez esto te duele más porque tienes esta herida. Y entonces cuando lo entiendes, todo te hace sentido y también siento que la paz que dices es porque ya sabes sobre qué trabajar, o sea, ya sé de que, ok, mi herida es esta, entonces tengo que trabajar en esto, pero no te sientes en un limbo en el que ni tú te entiendes y sientes que nadie te entiende y entonces siento que es como un círculo vicioso en el que pues estás triste porque no te entiendes, pero entonces sigues haciendo las mismas actitudes, sigues teniendo las mismas actitudes o las mismas acciones que quizá te siguen llevando, ¿no?, a lo mismo. Entonces, qué importante es esta información y este autoconocimiento que también, digo, ya tú más al rato lo iremos platicando, pero que siento que también este autoconocimiento es muy único del migrar, como del salir de un contexto en el que todo conocías y en el que ya tenías un lugar en la vida de toda la gente que te rodeaba y hasta un lugar físico, ¿no? De que esta es mi casa, este es el café al que voy, este es el restaurante al que me encanta y el mesero ya me conoce, a un lugar en el que nadie te conoce y entonces es como, ok, entonces ahora yo me tengo que definir porque ya el entorno no me define. Y entonces llega este momento de autoconocerte que es muy rudo, o sea, muy rudo, pero también muy interesante. Totalmente. Es muy rudo porque además tu personalidad puede ser otra, Sí, ¿no? sí, sí, O sí. sea, puede ser otra. Es como que vuelves a ser tú misma, pero en otro lugar. Es otra versión de ti. Sí, Autoconocimiento inevitable. Vas a estar aquí, vas a pasar más tiempo contigo, vas a cuestionarte más cosas, vas a entender más cosas y pues sí, es parte de la experiencia. Es una de las, al final del camino en el proceso, creo que es uno de los beneficios también, aunque al principio es muy complicado, ¿no? totalmente. Decías, eh, que la gente me dice, haz esto, haz el otro, no estés mal, levántate, ve, busca. Entonces la gente a veces no nos entiende si no lo ha vivido y no nada más eso, sino que a veces hasta nos genera culpa porque te dicen, bueno, Total. deberías de estar aquí vestida, que mira que qué dichosa tú, que vives allá y que estás haciendo esto y que no batallas con
el tráfico y con, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces te dices, bueno, a ver, no nada más me siento mal, no nada más me está costando trabajo, no nada más estoy lidiando con la frustración todos los días, sino que además estoy sintiendo culpa porque no me siento tan afortunada como mucha gente me está diciendo que debería Exacto. de sentir, Sí. ¿no? Y entonces es lidiar con las pérdidas, es lidiar con esa identidad tuya que como que se desvaneció de un momento a otro, es lidiar con la incertidumbre de qué tal que pasa algo en mi país de origen y no estoy, o y no me platican por protegerme, por no angustiarme. O sea, todas estas cosas que empiezan a surgir, ¿qué tal si se presenta una situación que no sé resolver? ¿No? Exacto. No puedo. Exacto, exacto. No, no, es que es un remolino infinito que justo que si no, yo digo, si no tienes información, es que es imposible salir de ahí, ¿no? Porque son demasiados cambios como al mismo tiempo. Pero también algo que se me hacía muy interesante preguntarte, y más a ti como, pues que tenías una preparación un poco como en todo este tema emocional, este tipo de acompañamientos, de terapias. Cuando tú migras, ¿tú ya tenías conocimiento o sea, de que existía un duelo migratorio? ¿Te preparaste de alguna manera? ¿O cómo fue para ti también como, digo, era tu migración, pero tú también tenías como cierta ya preparación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti como el entender el duelo migratorio y prepararte también para vivirlo, para lo que iba a venir? No me preparé, te soy sincera, no me preparé. Te digo que me vine como con toda la inocencia del mundo, pero sí conocía del duelo migratorio. De hecho, antes de ser bueno, mientras estudiaba la carrera de psicología Ajá. o el trabajé en Citibank unos años y me tocó estar un tiempo como coordinadora de expatriados. Ujú. Me tocaba a mí, no es que yo contactaba directamente a los expatriados y les ayudaba en su proceso de adaptación, pero sí me tocó vivir el tema migratorio y encargarme de que tuvieran esto, que hubiera alguien que los guiara, que les enseñara las escuelas, los hospitales, como que un poquito de lejos me tocó vivir la experiencia sin yo tener idea de que algún día iba a ser yo la que la Claro, vivía, ¿no? claro. Y bueno, terminé la carrera, terminé mi especialidad, se dio esta oportunidad. Sí pensé que sería complicado, sí pensé que habría retos, por supuesto, pero lo que te digo, saberlo y vivirlo es bien diferente, bien, bien diferente. Y eso lo oigo mucho con mis alumnas, lo oigo mucho con mis pacientes. O sea, muchas estamos como que muy mentalizadas a que va a suceder algo y que te va a costar trabajo algo y resulta que a lo mejor ese algo no fue tan difícil y resultó ser más difícil otra Exacto. cosa que es considerada, Sí, ¿no? exacto. Entonces, no es que me preparé, no me preparé, sí lo conocía, sí asumía que había muchas cosas que iban a suceder y sin embargo, las viví diferente, yo creo, las viví diferente y también a lo mejor, bueno, el hecho de tener esta práctica y ser terapeuta y todo, luego a veces te hace analizar más y más y dar Claro. vueltas y ya, parémosle un poquito, ¿no? A final de cuentas, en mi sistema, en el método que yo trabajo en mi consultorio, eh, está esta parte que yo le llamo la raíz viva, que al final de cuentas, no importa cuál sea la razón por la que vengan a mi consulta o por la razón por la que vengan a lo que sea, siempre me voy a esta parte de la niña interior, Ujú. porque las heridas surgen muchísimas de las cosas que hoy en día nos afectan, de las creencias que hoy en día tenemos y con las que vivimos, y la razón por la que muchas situaciones nos parecen complicadas o imposibles de resolver, simplemente porque tenemos creencias que formamos en una etapa muy, muy chiquitas, o sea, cuando éramos, no sé, 5, 6, 7 años, y nos generan mucha confusión porque ya no es quienes somos en la Claro. etapa adulta. Y sin embargo, seguimos viviendo como regidas por esas creencias pues que no había la madurez para formarlas. Y son nuestro programa automático, ¿no? Son nuestro programa automático con el que vamos por la vida sin cuestionarnos si en algún momento fue real o no es real, o llegué a la conclusión correcta o no. Qué fuerte, ¿eh? Nunca lo había pensado, pero sí o sea, qué fuerte el querer vivir o pensar o actuar o sentir de la misma manera que como éramos, y que lo que decíamos hace rato, o sea, no vuelves a ser tú, o sea, ya eres otra versión de ti misma. Entonces, qué fuerte exacto, qué fuerte seguir luchando como con
esas mismas maneras que quizá te funcionaron o no te funcionaron, pero era como tú manejabas las cosas y querer seguir como metiendo que no encuadra, o sea, no, la figura no encuadra, ¿no? Es como, eres otra persona, no te va a funcionar. Qué fuerte, nunca lo había pensado. Es un duelo más porque es la versión de ti Sí, qué que fuerte. en esa circunstancia, ¿no? El otro día yo estaba platicando y seguramente mucha gente se va a identificar con esto también. ¿Cómo manejas aquí? ¿No? ¿Cómo manejas en México? Cuando llegas y dices, no, 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 a ver, espérame, aquí si no me meto, no me van Ah, a dar sí, el es modo rudo activado, porque crudo, vamos. Inmediatamente no te lo cuestionas, no te lo planteas, pero te subes al coche, estás en tu ciudad de origen y empiezas a actuar ya en automático, ya es como que claro. conoces, dominas, a lo mejor las circunstancias son más difíciles y sin embargo te sientes más preparada, ¿no? Ujú. Y a lo mejor todo es diferente, funciona muy bien, parece muy armonioso y no es que esté mal, simplemente todavía no estoy preparada para vivir en estas circunstancias y esa versión de mí acaba de nacer, Sí. acaba de nacer. Entonces, a lo mejor y sí, tengo 2 o 3 años en esta versión de mí, pero ya tenía 38 en la anterior. Es un poquito ir soltando las expectativas de lo que creíamos que íbamos a vivir, lo que creíamos que íbamos a hacer, e ir abriendo la puerta y a la posibilidad de la versión nueva de mí que me puede sorprender y que me puede llevar a lugares que jamás me imaginé, porque también es eso, ¿no? Habiendo menos distracciones, habiendo más tiempo para ti Sí. misma, viviendo una vida familiar, a lo mejor si es que vives, ¿no? Con tu familia más intensa, más profunda, pues hay muchas cosas, muchos recursos, muchas herramientas que también son de beneficio, ¿no? Que también nos van a traer algo muy positivo, seguramente. No, coincido totalmente. O sea, obviamente cuando yo recién migré, yo no siquiera, creo que también lo hice un poco por inercia, como de que pues mi novio migró y entonces luego nos casamos y entonces pues me tocaba, porque lo lógico era que yo me fuera a Alemania y no él a México, entonces fue como, ok, ¿no? Así va a ser. Y entonces nunca investigué, nunca, ni siquiera sabía que existía el duelo migratorio, ¿no? Entonces, cuando yo recién llegué, siento que para mí fue como este choque de, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Como que aquí no se vive como en México, ¿no? Entonces, fue como muy fuerte y muy, no sé si la palabra correcta sea triste, pero sí fue muy difícil al principio para mí el entender todo lo que estaba pasando. Obviamente fue cuando yo me traumé y entonces yo me puse a investigar en todos lados y yo decía de que es que cuéntenme, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, cómo se cura esto? Y entonces ya fui entendiendo, ¿no? Como todo qué es lo que es. Y aparte, y a partir de este momento, creo que también tuve la gran ventaja de poder darle un giro como a este pensamiento de miedo, de incluso a veces enojo, ¿no? De que yo decía, de que es que para qué me venía, o sea, para qué dejé, yo soy abogada, no podía ejercer acá yo, es que, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Pero transformé poco a poco ese enojo como justo en esta esperanza, en este entusiasmo, en esta emoción de decir, ok, o sea, sí es difícil, pero ¿qué es lo que también me puede ofrecer, no? ¿Qué es todo lo que puedo descubrir? ¿Qué es todo lo que puedo aprender? Y creo que también eso es un mensaje que dijiste muy lindo, que creo que nunca lo había dicho como tan claro, pero es como, sí es difícil, pero le puedes dar la cara y también hay muchísimo que te puede aportar el migrar. Y creo que justo es como el enfoque realmente interesante que hay que darle, ¿no? Es que son etapas. Yo creo que cada etapa es bien importante. Esa primera etapa en la que dijiste me traumé porque pasó Sí. algo, ¿no? Es importante y es importante vivirla y es importante hablarla y es importante llorarla y es importante, o sea, toda esa parte no te la puedes Ok. saltar, no te la debes saltar. Y ya después sí, a lo mejor y haces el duelo y más o menos lo vas cerrando y vas descubriendo partes de ti y vas teniendo tus pequeños logros y entonces eso también te va dando muchísima fuerza y vas desarrollando toda esta parte pues, de tener más esperanza, de tener más fe, de ver cuáles son las nuevas posibilidades, ¿no? Hay gente que cambia de carrera por completo, como a lo mejor y fue tu caso, Sí, ¿no? Vuelo ahí, que no tenemos por qué dejar de verlo, o sea, es una realidad. claro. Pensaste trabajar, lograr crecer y de pronto no sucedió. Y le invertiste muchos años y a lo mejor hasta te gustaba,
¿no? Y ni siquiera te diste cuenta en el momento que lo dejaste y renunciaste a él por moverte, no hubo esa despedida, no hubo ese cierre, simplemente desapareció, dejó de ser una Sí. posibilidad. Entonces, esa etapa está ahí y luego la de qué más es posible, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo lograr? Yo cuando recién llegué, yo pintaba como hobby en México, me gustaba pintar. Me encanta. Ahora llegando aquí, empecé a pintar mucho más, pero mucho más. O sea, realmente me puse a pintar muchísimo, a usar psicología del color en mis cuadros, a vender las obras en ferias de arte, a hacer cosas Wow. que pensé que hubiera hecho, ¿eh? Jamás me imaginé. Pero fue una etapa también súper padre de creatividad, ¿no? Terapéutica, porque el hecho de Claro. ponerte a dibujar y estar ahí metido en colores y texturas y irte en eso fue terapia para mí, fue muy, muy lindo. Lo viví varios años, fue una gran experiencia y después como que empecé a extrañar esta otra parte, Claro. ¿no? ¿Qué Claro. puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo retomar? ¿No? En una de esas idas por ahí de la pandemia, algunas compañeras psicólogas me dijeron, estamos dando la terapia, pero lo estamos dando online. Y yo dije, por supuesto que sí, ¿cómo no? O sea, tiene toda la razón. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, mucha gente pues vivió estas llamadas de Zoom con la Ujú. familia, citas médicas también por Zoom, podcasts, entrevistas, terapia. Se abrieron muchas posibilidades y con eso también la opción de que no importa si estás en Alemania, no importa si estás en China, no importa si estás en Estados Unidos o en Argentina, al final de cuentas, si tú necesitas ese apoyo, lo puedes encontrar en tu casa, en tu propia casa, ¿no? Claro. Utilizando esto. Y eso está padrísimo. Sí, sí hay que explorar un poquito de todo, hay que respetar cada etapa, hay que darnos el permiso de soltar poco a poquito y también de descubrir qué es posible para mí, ¿no? Qué es Claro. posible, puede venir. Hace poquito estaba recordando el libro de El hombre en busca del sentido, no sé si alguna vez lo has escuchado, de Lo he Víctor escuchado. Frank. No lo he leído, pero lo he escuchado mucho, sí. Te lo recomiendo muchísimo a ti y a toda la comunidad de Voz Migrante porque habla de encontrar el sentido de la vida aún en circunstancias terribles como es vivir en un centro de concentración, ¿no? Oh, Durante el Holocausto. ok. Entonces, no tenía nada, no tenía nadie, era todo trabajo pesado, no tenían alimento, no tenían higiene. Bueno, o sea, no sabían si iban a Claro. vivir las 2 horas o al día siguiente, no sabían si sus seres humanos estaban vivos o ya no lo estaban. Pero él empezó a darse cuenta, él es un psiquiatra, o fue un psiquiatra, y empezó a darse cuenta que lo único que no le podían quitar, no importa los golpes, no importa el esfuerzo, no importa que no comiera, lo único que no le podían quitar era la actitud con la que vivía su día a día o sus recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo que él platica en uno de sus capítulos que él pensaba mucho en su esposa, pensaba mucho en pasar tiempo con ella, ¿no? En cómo se sentía cuando estaba con ella. Él ni siquiera sabía si su esposa vivía todavía o ya no. Pero él dice, ni siquiera era importante en ese momento. En ese momento lo importante era que yo me agarraba como mentalmente de esa imagen, de esos recuerdos Claro. y me ayudaba como a irme, a Claro. perderme un poquito. Recordaba la sobremesa, las reuniones de familia, todo esto y esto me daba como esa sensación de que todo está bien por un pedazo de tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, esto lo recuerdo porque te digo, aunque estemos recordando y anhelando y tengamos la nostalgia de muchas cosas que vivimos, esa nostalgia, si la encaminamos bien, nos puede ayudar también, Claro. ¿no? No es como darnos un clavado y vivir en ella, pero sí es a lo mejor en estos momentos donde sentimos que todo tambalea, que no hay esa estabilidad y que no tenemos nada claro, agarrarnos de esas cosas, de esos recuerdos, esas emociones que nos generan situaciones agradables, recuerdos bonitos y, y retomar, ¿no? Encontrar ahí la fuerza para seguir adelante y dar el siguiente paso, que es lo Claro. único que tenemos, un Claro. siguiente. No, Tenemos que tener. sí, sí, siempre, siempre tienes que tener un plan y eso es algo que un poco, es un consejo que siempre tengo como muy presente que Artu me dijo algún día, Artu mi esposo, que me dijo, es que en los peores momentos también, o sea, tienes que agarrarte de algo, como tú dices, de alguna emoción, de algún recuerdo, o digo, no sé si también apliqué en este caso, pero él siempre me dice, en una meta.
O sea, si le estás pasando fatal, 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 es como de, ok, sabes que estás atravesando por esto, pero tienes como un objetivo mayor o tienes algo a lo que ir. Entonces, como de que, ok, la estoy pasando un poco mal, pero tengo esta meta. Entonces, como siempre tener algo que como que si te estás ahogando, te lleve a la superficie y te ayude, ¿no? A seguir. Y justo hablando de todo esto, también otra pregunta que también se me hace muy interesante. A ver, hemos hablado de que es muy importante vivir cada una de las etapas, ¿no? Y atravesarlas y dejar o sea, es la etapa de sufrir, llóralo, ¿no? Y vas a seguir a la siguiente etapa, pero ¿cuándo sería un punto en el que quizá ya alguien debería preocuparse, ya sea por sí mismo o por alguien, ¿no? Por alguien que estás viendo que está atravesando por un duelo migratorio. Pero ¿cuál es ese límite en donde ya dices, ok, necesitas ayuda, ya es demasiado, o sea, ya no es como la etapa normal de llorar? Cuando ya no puedes estar haciendo tu vida, cuando ya no estás pudiendo Ok, funcionar en tu vida, cuando verdaderamente te das cuenta que ya en el trabajo no te puedes concentrar, que ya tus actividades diarias no las puedes llevar a cabo, cuando te estás dando cuenta que de verdad no estás pudiendo ser productivo o hacer las actividades que tú mismo te propusiste, creo que ya es un punto en el que el desgaste ya es muy fuerte. Y claro. a lo mejor te viene bien acompañamiento, te viene bien participar en alguna comunidad como esta, ¿no? Donde hay tanta gente que ha vivido lo mismo, escuchar estas conversaciones, escuchar cómo salieron adelante, todo eso te ayuda mucho a, pues, a verte reflejado en todas estas historias Ok, que muchas de ellas estaban haciendo cosas grandiosas, ¿no? Yo tengo, o sea, tengo pacientes que hacen terapia individual, pero también tengo algunos cursos donde son grupos, somos grupos de 10 personas, 15 máximo, pero compartimos, hablamos, trabajamos en estos duelos migratorios, trabajamos sobre todo con nuestra niña interior, porque no nada más es en relación al duelo, sino a lo mejor no fue un duelo de migratorio, pero fue un divorcio, es claro. otro tipo de duelo, o fue la pérdida de un ser querido, hay muchas cosas que podemos ir trabajando en conjunto y compartir, no importa cuál fue el evento que nos activó la herida que nos está doliendo tanto, pero el grupo contiene, el grupo tiene un gran poder y eso es súper, súper importante. También o sea, con esta intención de ayudar, como tú lo haces, también yo me propuse hacer clases gratuitas donde habláramos de este tema para que la gente sepa, porque es exactamente lo que tú dijiste, no sabía que existía y en el momento en el que supe como que algo, Claro. ¿no? Algo Sí. cambió, hay un sentido, hay un diagnóstico, hay algo ahí que sí me representa, que sí tengo esos síntomas y que ahora me queda más claro por qué, aunque Claro, casi nadie lo habla, mucha gente no lo habla. claro. No, sí, 100%. Es que también yo creo que todo también es el hablarlo y el encontrarte con gente y me parece genial estos como grupos de los que hablas en donde puedes compartir y en donde puedes pasarte tips, en donde puedes saber que no estás solo, en donde puedes saber que hasta cierto punto es normal, ¿no? Y crear esta comunidad. Yo también creo que ha sido o sea, yo siempre digo que este podcast se convirtió en mi terapia porque para mí es como conocer historias, aprender, ver cómo es el lado de la moneda de la migración que hablamos, de esta esperanza, de estas ganas de lucha que ves en otras personas, ¿no? Que te inspiran, que te motivan, que me encanta. Pero bueno, para ir empezando un poco a entrar en el tema de las heridas de la infancia, que se me hace muy interesante cómo también podemos arrastrar con esas cosas y qué sanador puede ser irnos a ese origen, sanar eso y con eso, híjole, sanar tu presente, ¿no? ¿Cómo fue? Digo, ya hablamos un poco de estas heridas, nos platicaste hace ratito un poquito de qué son estas heridas, pero quisiera también entender cómo fue para ti como el encontrar esa conexión. No sé si ya sea como algún método, pero se me hace muy interesante como esta conexión que tú encontraste entre, a ver, o sea, es que estás viviendo este duelo migratorio, pero es que se está potencializando o este duelo migratorio realmente viene de esta herida. O sea, ¿cómo fue como ese proceso en el que te diste cuenta que estaban relacionados? Es que, bueno, hay mucha información de este tema, pero en realidad tú te puedes dar cuenta fácilmente cuando oyes las historias de las personas con las que platicas y ves en dónde se enganchan más, Ok. ¿no? A lo mejor pasa algo
que tú y yo vamos caminando por la calle y lo vemos, y a ti te afecta más que a mí, o a mí me afecta más que a ti. Y esto ya es clarísimo de que ahí hay un tema que yo siento que necesito trabajar más que tú, ¿no? Ok, O viceversa. ok. Hay algo que me está doliendo más. Bueno, hablamos por lo general de estas 5 principales porque abarcan mucha información, muchos casos, muchas historias. Es abandono, es rechazo, humillación, traición e injusticia, ¿no? Podemos hablar de cómo se ven en la vida adulta con 1,000,000 de ejemplos, pero tal vez vale la pena más que te lo comente cómo se ve durante el duelo, durante el proceso de migración, ¿no? Que Claro, vamos a me decir. encanta. Por ejemplo, y a lo que y bueno, antes de entrar a ese tema, lo que te iba a decir es, cuando nosotros simplemente decimos, ya va a pasar, ¿no? El tiempo cura todo se va a acomodar. Híjole, no forzosamente. Si hay un trabajo interno que tenemos que hacer, si hay un switch que tenemos que activar, ¿no? Si hay cosas que necesitamos entender, si simplemente nos ocupamos y simplemente empezamos pues sí, a llenarnos de actividades y de compromisos y demás, es como si quisiéramos simplemente pintar la pared con humedad, ¿no? Lijarle Claro. tantito y con humedad. Hay que ir de fondo a ver dónde se está filtrando el agua, de dónde está entrando esa humedad. Hay que ir a sanar de raíz. Hay que ir a entender a nuestra niña, a entender por qué esas cosas le afectan y entonces después, ya con ese conocimiento previo, con ese entendimiento de ti misma, con esa introspección, con ese repaso de tu historia, donde fuiste formando todas tus creencias, ahí ya va a ser más claro que entonces puedas sanar, después reparar y después continuar, Claro, ¿no? claro, claro. Hablemos, por ejemplo, de la herida del abandono, cómo se ve, cómo se nota. Hay gente a la que particularmente lo que le afecta de emigrar es esta sensación de soledad, ¿no? La soledad y el miedo de no poder sola y el hecho de que no tienes tu red de apoyo y la necesidad y el anhelo de hacer nuevos vínculos. Eso es lo que más les llega, o sea, lo que más les duele, ¿no? Esa es su herida para muchos. No, y es súper común, o sea, yo creo que sí hay gente que se regresa por, justo por esa parte de no, o sea, sentir que no pueden estar solos y a ver, claro que extrañas a tu gente y claro que extrañas tu contexto, pero sí yo creo que, como dices, sí es algo que va más allá, ¿no? Que te hace regresar, que te hace no poder con esa soledad, que también estar solo llega a ser muy sanador, o sea, es muy padre cuando aprendes a estar solo, es delicioso. Pero Sí, sí, pero cuando quieres, o sea, es sí, delicioso cuando eliges y es claro, delicioso. A veces que cuando la circunstancia te lo pone y no hay manera de evitarlo, pues ahí se vuelve muy doloroso. Sobre todo, habría que analizar cómo fue tu historia, cómo fue tu infancia, cómo viviste tú la soledad o cómo interpretaste tus situaciones de abandono. No claro, porque quiere decir que haya sido abandonada, pero quiere decir, revisa, repasa, checa si en tu historia, en esa etapa primera, hubo situaciones que tú interpretaste en las que estabas sola y te dejaron sola, ya sea física o emocionalmente, claro. desatendida, quisieron acompañar. Y entonces ahí es donde empieza a surgir todo esto y tú empiezas a sentir que no vas a poder con esta situación, más que otras personas, porque Claro, otras claro. personas tienen estos recuerdos, no tienen esta historia. Mi niña interior no pasó por esto. Qué fuerte. Qué fuerte. Y yo voy a hacer mi repaso mental a ver cuáles son mis heridas. Es que está muy fuerte, pero es muy real. O sea, y qué sanador entenderlo también. O sea, qué sanador entenderlo. Y si tienes algo que perdonar, bueno, yo pensando como en esta idea de abandono, si tienes algo que perdonar en el pasado, también qué pesado estarlo cargando y que sea como algo que te limite, ¿no? En tu vida, en tus decisiones, en cumplir tus metas. Entonces, Esto parte del proceso de lo que trabajamos juntos en las sesiones, ¿no? Ya sea claro. grupales o es entender cuál es tu herida principal, trabajar con ella, validarla, ¿sabes? Sacarla, ver con quién, vinculada a quién estuvo esa realidad, soltar
perdonar, o sea, hay todo un proceso, ¿no? Soltar, perdonar, empezar a liberar estas emociones y finalmente empezar a construir nuevas creencias ya con las herramientas que tienes hoy como adulto o como adulta y empezar a vivir en base a estas nuevas creencias, no a las herramientas o las creencias que formaste en esa etapa, Claro, ¿no? Eso es total. que es tan importante entender que no me sentí sola porque esta persona me canceló la cita. No es ella la que me está haciendo muchísimo daño. Es que yo ahorita he estado lidiando con tanta soledad y viene de un dolor que yo ya tenía y que no recordaba en esta magnitud, probablemente, ¿no? Y es como siempre les digo a mis alumnas, no es lo mismo que yo llegue y te toque el hombro y tú no le des importancia a que tengas una quemada, a que tengas una Claro, herida y toque el hombro y tú grites de dolor. claro, total. Qué buen Es ejemplo. con la misma presión, con la misma intención, en el mismo lugar. Lo que pasa es que a ti te dolió muchísimo más porque tú tenías esa herida. Qué fuerte. Es que tiene todo el sentido, o sea, de verdad. Y creo que también, digo, obviamente esta información ayuda mucho para hacer esa introspección de entender por qué hay ciertas cosas que te duele más, de dónde realmente viene ese dolor, como dices, o sea, quizá no te molestó que no que te cancelaron una cita, sino que va mucho más allá, pero también a ser más empáticos con la gente que nos rodea, ¿no? O sea, digo, sobre todo la gente que tienes cerca, de entender, y sobre todo cuando vivimos en una comunidad latina que está en un país lejos, yo creo que también la empatía se vuelve algo muy importante para poder ayudar a la comunidad. Y siento que también esta información, digo, es inevitable que quizá cuando escuchemos estos ejemplos, diga, o sea, inmediatamente puedes pensar en alguien y creo que también es algo muy lindo como el empatizar y también entender de dónde vienen las heridas de otras personas y entender por qué están sufriendo de esa manera, ¿no? Porque quizá tú dices, ay, es que solo le cancelaron una cena, pero es como de sí, pero quizá en su niñez vivió algo muy fuerte que para esa persona eso es lo peor que le pueden hacer, ¿no? Entonces también qué importante conocer la información para empatizar. Empatizar, sí, con tus semejantes, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, incluso con tus papás. Porque también me pasa mucho Qué que me fuerte, dicen, sí. bueno, pues esto me lo hizo mi mamá o esto me lo hizo mi papá y pues ya, estamos fregados. No, no estamos, no estamos. O sea, no, lo puedes resolver y lo puedes sanar tú ahorita como adulto. Y además puedes hacer esa conciencia, tener esa empatía de la que tú justo hablabas ahorita, de decir, mi mamá y mi papá también fueron niños, también tuvieron muchas carencias Sí, emocionales. Entonces, a partir de ahí podemos entenderlos más, por qué actúan como actúan, por qué nos educaron como nos educaron, a lo mejor repitiendo patrones o a lo total. mejor yéndose completamente del otro lado, Opuesto. ¿no? Esto, pero nos ayuda, yo creo que en todas las áreas, ¿no? Total. Primero contigo misma, pero también con todos los demás, Sí, también con todo alrededor, me sin duda. encanta. Bueno, eso fue la herida de abandono. Vámonos con la de el rechazo. Ya tengo miedo, tengo miedo de identificarme. Que te voy a decir una cosa, es normal que encontremos un poquito de todas, pero Ok, sí, sin duda, una en especial, que te haga el nudo en la garganta o que el corazón o que el estómago. Hay una, siempre hay una en especial que es que se siente más marcada y cada caso es muy diferente. Y cada persona que nos escuche ahorita va a notar la suya y es bien claro, importante que lo tengan en cuenta, ¿no? claro. El rechazo, por ejemplo, se activa por un millón de cosas cuando estás lejos de tu país. De entrada es esta sensación de sentir que para encajar tienes que cambiar, Ujú, para pertenecer tienes que cambiar. ujú. Y esto ya de entrada te puede generar esta sensación de rechazo, ¿no? Que muy probablemente no es la primera vez que la viviste, a lo mejor y en tu infancia pasó algo similar. Te sentiste el rarito, la rarita, porque no eres como tu hermano, porque no eres como tu prima, porque esto, el otro, o en la escuela, tus compañeros, lo que Total. sea, ¿no? Todo este tipo de sensaciones. Entonces, sentir que no encajas, ya sea por el idioma, ya sea por tus costumbres, ya sea por tu apariencia, ¿no? A lo mejor es muy diferente a la gente que te rodea ahora. Tienes esta hipersensibilidad a las críticas, ¿no? Y yo sí No, estoy, creo que fui esa, pero sí, sí, sí. hipersensibilidad a las críticas y el miedo, o sea, a lo mejor evitar
mostrar tu cultura, evitar mostrar tu forma de vida, tienes miedo a ser juzgada, empiezas como a esconder un montón de cosas de ti que a pesar de que no sientes que estén mal, pues no es lo que ves afuera y entonces te empiezas a limitar o empiezas a cambiar, por lo menos afuera, que eso también lo hace muy complicado. Un mundo adentro de tu casa y un mundo afuera de tu casa. Y no solo complicado para ti, creo que la parte más difícil se vuelve para nuestros hijos. Viven un mundo, Confuso, sí. viven un mundo adentro de sus casas, con sus papás, con su educación, con sus permisos, con sus valores y otro afuera. Y tienen que aprender a lidiar con los dos, a manejarse en los dos y a encontrar un balance justo para ellos en su nueva identidad, que esa es la parte, también parte bien difícil. Y yo la veo con adolescentes principalmente, que básicamente ya la tienen complicada por el simple hecho de la adolescencia, Sí, claro. entre las dos culturas. Tú escuchas sus historias, tú escuchas todas sus anécdotas en la escuela, con sus amigos, con los permisos que sus mamás latinas no les dan. Claro, total. Ya parece ser completamente distinto y tiene que conciliar entre esos dos mundos, ¿no? Eso Total. también trabajamos, pues algo de lo más común que trabajo, tanto con los papás como con los adolescentes, pero sin duda me parece que los adolescentes la tienen más complicada, No, ¿no? totalmente. Y digo, no soy ya muy adolescente que digamos, pero siento que yo sentí mucho eso cuando yo llegué a Alemania, porque sí, al menos como que en mi rango de edad, en mi entorno, sí se vive, o al menos la gente que yo he conocido, como que sí se vive muy diferente todo. Aparte, la mayoría de la gente que hemos conocido como de nuestra edad no está casada y entonces sí siento que es una dinámica muy diferente, como Artu y yo que estamos casados, a gente que es estudiante o que es soltera y está trabajando pero no tiene ninguna otra como responsabilidad. Entonces yo sentí, y corrígeme si estoy mal, pero yo sí sentí que este tipo de miedo al rechazo vino muy ligado en mi caso con la falta de límites, o sea, como que yo no me atrevía a poner límites de, es que yo no quiero hacer esto, o la verdad no se me antoja ir a esto, prefiero no desvelarme por esto, y entonces yo quería quedar bien y quería empezar a hacer de una manera que yo no soy. Y entonces, sí, es muy difícil como poner esos límites de decir, es que yo soy así y, o sea, sí quiero ser tu amiga, pero yo no me gustan estos eventos o no me gusta tener ciertas actitudes o no sé, o sea, conductas, o sea, como poner esos límites de hasta dónde eres tú. Claro, te va ganando la necesidad de pertenencia en un principio, ¿no? Sí, sí, sí. Primero es por ser parte de un grupo y pues ahora sí que a cualquier grupo que me acepte le entro y convivo y trato y me esfuerzo. Y ya conforme te vas sintiendo más segura, conforme vas encontrando más, ¿no? La gente de tu confianza, eh, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo cabes en esta nueva sociedad, en esta nueva dinámica? Entonces ahí ya es más fácil, que es Claro. una siguiente, empezar a poner límites y decir, ok, sí quiero pertenecer a un grupo, pero este no es el grupo que me gusta. Prefiero estas dos personas en lugar de estas 10, Sí. ¿no? Ahí ya es como otro nivel, es como paso a paso. Primero tu sensación en caso de que te sientas mucha soledad y estés muy necesitada de vínculos, prácticamente haces lo que sea, ¿no? Yo no sé si Sí. a mí me pasó cuando recién llegué, yo vivo en una comunidad donde casi no hay latinos y me acuerdo que alguna vez fui a Downtown y entré a un Gap y Ujú. empecé a hablar español y en ese instante yo volteé y dije, yo le voy a hablar. O sea, Ella va a ser mi amiga. ella va a ser mi amiga. O sea, porque no te estás cuestionando cómo es, Total. cómo vive, no, nada. Estás diciendo, necesito a alguien que se parezca, que se vea, que sea un poco como yo. Sí, Y sí, ya sí. después, conforme va pasando el tiempo, vas empezando a poner límites, vas empezando a decir sí, pero no, ¿no? O sí, pero hasta aquí. Claro, claro. Y esta persona sí, 100%, Exacto, sí, ¿no? es como, ese es el riesgo, ¿no? De esta herida, que entonces nunca te vas a atrever a poner esos límites, o siento que también incluso, digo, dentro de esta crisis de identidad que ya normalmente tenemos cuando migramos, es como triple porque es como, pues es que no soy yo, pero es que aquí
tengo que ser así para que me encaje, para encajar, entonces sí tengo que ser esa persona, pero al mismo tiempo sabes que no eres así, entonces sí ha de ser como también todo un reto el entender, pero volvemos a lo mismo, qué sanador entenderlo y entonces poder hacer como todo ese análisis y decir, a ver, ¿estoy ahí porque sí quiero ser así o porque por esa necesidad de no sentirme rechazado y de pertenecer? Las razones por las cuales es tan importante entender tus motivos, ¿no? Claro. Entender por qué actúas. Sí, totalmente. Lo que acabas de decir es el punto justo. Eh, Cada caso es diferente, cada historia es diferente, pero sí, hay que entender de dónde viene para hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Exacto, Totalmente, exacto. totalmente. La otra sería, por ejemplo, la herida de humillación. Vamos a hablar un poquito de A esa, que ver. en el caso se ven como esta frustración que me genera el tener que pedir ayuda para todo, cuando antes yo era capaz de hacerlo sin Ay, problema, sí. ¿no? Yo resolvía, yo hacía, yo iba, yo venía, yo decidía, y ahora me siento con la necesidad de pedir apoyo, de pedir ayuda, me siento como chiquita, ¿no? A veces, en ciertas circunstancias, ¿no? Esto no lo sé hacer, necesito apoyo, y eso te genera esta sensación, este dolor, este como que sientes un retroceso, ¿no? En tu evolución. Sí. O depender mucho de otros, o incluso aceptar trabajos más simples a lo que estabas acostumbrada a trabajar, por ejemplo, en tu país de origen, Me tocó. ¿no? Digo, y yo ahí creo como dices, te puedes sentir identificado con todas, pero sí es una realidad, o sea, es muy... Yo también tengo como una anécdota que subí en un video hace tiempo, que tuve que comprar un desmaquillante y pues yo siempre compraba el mismo, fui a una farmacia y no entendía nada, todo en alemán, y yo veía todos diferentes, o sea, de verdad yo quería llorar en ese momento, o sea, me tardé un montón, no pude elegir nada, o sea, yo estaba así, a punto de llorar, y yo de que no puede ser que no pueda ni siquiera comprar un desmaquillante y no puedo ser independiente ni para eso, ¿no? Y sí, es esta frustración de decir, yo era independiente, yo podía con todo y ahora necesito ayuda para todo. O estos trabajos, como dices, yo tuve que trabajar en un hotel y sí es como y justo es la humillación en México ya eras una persona y acá tienes que hacer otras cosas como parte del proceso, pero sí cuesta mucho, como que se siente ese retroceso, entre comillas. Sí, totalmente. Y habrá gente que le pese más y habrá gente que le pese menos dependiendo de sus heridas, ¿no? Pero sí, sentirme inútil, sentirme Ajá. más o sentirme que necesito ayuda para todo, esas son cosas que a lo mejor y tú dices, ya, o las viviste mucho y dices, ya no quiero volver a ser así, desarrollaste muchísimas herramientas para ser autosuficiente, independiente, capaz, defenderte, salir adelante, te sientes toda guerrera y llegas a otro país, es como, ¿no? Ajá. Ese empezar de cero. Entonces, bueno, esa es la herida de humillación. La siguiente herida sería, por ejemplo, herida de traición. Y a esta, bueno, en general nos referimos cuando alguna persona, cuando sentimos que alguien no cumplió las expectativas o como que rompió nuestra confianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en este caso de la migración podrían ser expectativas no cumplidas del país al que nos mudamos. Ok. A lo mejor yo me mudé a este país pensando que iba a ser así, así, y así, así, porque así lo viví en mis vacaciones. Y ya viviendo aquí me doy Oh, cuenta que sorpresa. no era lo que yo pensaba, ¿no? Que no era, que de verdad no existe eso que yo idealicé, porque cada país tiene sus Claro. pros y contras, ¿no? Cada país. Y ahí, bueno, pues está esta sensación de traición probablemente. O que tu familia no te apoye si te quieres mudar y no te apoyan y puede ser, ¿no? Hay gente que así lo vive. O que tengas, pues sí, desconfianza a nivel de las personas nuevas que estás conociendo y que no sientes que sea el tipo de amistad o el tipo de persona que tú quisieras conocer, ¿no? Todo esto de todas formas te va generando esta sensación de estoy sola, me siento indefensa y me siento traicionada porque las cosas no están saliendo como yo pensé que saldrían, ¿no? Y ahí se activan, bueno, Total. Y más ¿no? porque siento que como latinos tendemos a romantizar mucho otros países, como que, wow, me voy a Europa, wow, el sueño americano.
Y pues no siempre es así, ¿no? Entonces si viene la decepción y si tienes esa herida por ahí, pues se ha de sentir súper, súper fuerte. 20 veces más, y por eso es que es bien importante entender que no es simplemente el hecho de que el país no era como yo pensé que era, a lo mejor simplemente no tenía información suficiente. Exacto. Pero a mí mi dolor realmente importante es esta herida de traición que yo tengo desde hace muchos años, que no he revisitado, que no tenía ni siquiera consciente y que hoy está latiendo más fuerte que nunca, ¿no? Está doliendo más que nunca. Claro, claro. Y la última, por Y ejemplo, ya te dejé con un caos, no. no, 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 de verdad se me hace muy interesante entender cómo todo esto va relacionado a todos esos, que yo luego he escuchado que dividen de que el duelo migratorio y tienes que atravesar, no sé, 5 duelos o 6 duelos y es como, claro, o sea, pero todos esos duelos también son las heridas que puedes traer de antes y cómo esos duelos se pueden intensificar tanto. O sea, como que más Yo, bien me hace todo el sentido del mundo. yo lo ligo todo a las heridas de la infancia y a trabajar con tu niña interior, porque para mí en mi consulta, mira, trabajo en gran porcentaje con mujeres, casi siempre trabajo con mujeres, no porque no reciba hombres, recibo hombres, pero por alguna razón trabajo con mujeres, vengo de una familia de mujeres, tengo hijas mujeres, mi comunidad en las redes sociales, por la razón que sea. Entonces, al final de cuentas, siempre trabajar con tu niña interior es donde encontramos como el camino de salida. Pareciera que es volver atrás, no es psicoanálisis, no es diván, no es vámonos a tu infancia, como muy puntual, es muy directo, es recordar ciertos eventos, ciertas emociones, cerrarlas, sanarlas, liberarlas, etcétera, y a partir de ahí entender por qué hoy somos las adultas que somos. Claro. Entonces, de ahí fue que yo empecé a trabajar tanto con el tema de las heridas de la infancia o con el tema de tu niña interior, porque no hay ninguna sola de las circunstancias que he trabajado con alumnas o con pacientes en sesión que no tenga origen en algún momento de shock, algún momento de trauma, y muy posiblemente sea durante todo este primer periodo, ¿no? Qué Durante toda fuerte. la infancia. Sí. Qué fuerte, sí. Oye, y nos falta la injusticia, la última de las heridas. A lo mejor la injusticia ahí se puede ver en el sentido de me tocó migrar porque no tenía suficientes oportunidades en mi Ah, país. ok, A lo ok. mejor fue una decisión propia, ¿no? A lo mejor fue algo que se dio porque no encontraba, porque las circunstancias en mi país de origen no me permitían vivir mejor. Y desde ahí se vive como injusticia. O discriminación laboral o salarial, ¿no? A lo mejor sientes que estás siendo pagado menos por el hecho de que vienes de otro lado o que no estudiaste en ese país donde te mudaste, o que tienes que trabajar y esforzarte tal vez el doble o el triple para tener lo mismo que los demás tienen. Y también se puede vivir con justicia, ¿no? Qué fuerte. Es que de verdad todo me hace sentido. Y como me dijiste hace rato, o sea, yo creo que todos tenemos un poco de todos cuando migramos, o sea, porque son justo esos duelos que atravesamos, pero sí que importante, y creo que también, como también digo, está un poco repetitivo, pero siento que justo este autoconocimiento al que llegamos cuando migramos nos ayuda también a identificar mejor de dónde pueden venir, de qué heridas vienen como estos puntos que quizás sufrimos más. Pero de verdad es que sí me identifiqué con todo y yo, sí, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Qué te llamó la atención? Yo creo que la del rechazo, bueno, fíjate que puede ser la del rechazo, pero también puede ser la tercera, en el sentido de que a mí la humillación, porque a mí siempre siento que tuve mucho esta lucha de querer ser independiente muy rápido, entonces para mí yo trabajé desde muy pronto, o sea, desde que estaba en la carrera y siempre fui muy independiente y mis papás también como que nos empujaron mucho a eso, ¿no? Como de, quieres tus cosas, tú te las pagas, tú trabajas, ¿no? Entonces como que siempre estuve buscando esa independencia y la había logrado y me gustaba mucho mi trabajo y entonces era como de que gano bien, con un trabajo que me gusta, entonces como que yo ya había encontrado esa estabilidad y el hecho de sentir que a veces soy una carga para Artu, que soy una carga para, o sea, como de llegar y no depender de él quizá para ciertas cosas, digo, ya no tanto, pero sobre todo al principio, el sentir que esto de trabajar en el hotel, que a mí me frustraba mucho,
por eso siento que sí, quizá sea la que más, la La que que más. más. Y a lo mejor van a seguir sucediendo situaciones donde tú sientas ese dolor de esa herida, pero mientras más claro lo tengas y mientras más trabajes en tu historia personal, menos te vas a enganchar de la situación de ese día y más vas a entender de dónde es el origen del dolor. Claro, claro, Y entonces 100%. sigue completamente diferente. No, te creo totalmente. Y justamente en la introducción hablamos justo de algunas herramientas y como consejos o pasos prácticos que podemos utilizar y que nos ayuden como en este camino de poder sanar, ¿no? O perdonar lo que tengamos que perdonar. De manera general, ¿cuáles son como estos consejos que les darías a las personas o que incluso utilizas tú en estos acompañamientos? Mira, uno de ellos sin duda es lo que tú estás haciendo, o sea, servir, acercarte a la gente que tiene estas mismas circunstancias, platicar, hacer comunidad. Ese es uno de ellos. Y tú dices, para mí esto fue terapéutico porque, por Sí. supuesto, porque no nada más estás compartiendo, estás ayudando. Y siempre cuando ayudamos y siempre cuando damos y siempre cuando acompañamos, nos acompañamos a nosotros mismos también, ¿no? Sí. Damos, recibimos un montón. Y ahí hay mucha sanación. Pero también puedes, pues es que hay muchas herramientas, hay muchas alternativas. Obviamente la terapia es una de ellas. Obviamente hay clases gratuitas, hay mucha información en las redes sociales, mucha teoría sobre duelos migratorios que a lo mejor te ayudan a leer y aprender y oír de esos temas te va a ayudar también a entender un poco más el proceso, a ser más amable contigo, a respetar más tus tiempos, eh, hablar, ¿no? No vivir las cosas en soledad, ¿no? Todos estos temas emocionales y vividos en soledad por largos periodos de tiempo, cuando te están haciendo mucho daño, acaban representándose en enfermedades físicas y eso cada vez Qué fuerte. lo está más demostrado, ¿no? Entonces, pues sí, participen, hablen, aprendan, compartan, ayuden, eh, hagan pues pueden hacer, por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que no es que yo lo hice directamente, pero sí lo estoy viviendo. Puedes comprarte unas semillitas de algo y ponerlos en una maceta y mientras estás sembrando las semillitas y trabajando con la tierra y todo eso, empiezas a dejar ir y a soltar todo lo que sientes que estás lista para despedirte, pero también empezar como a hablar y a pensar y a trazar todo aquello que quieres que llegue a tu vida y en la medida en la que lo vas regando y la vas cuidando y la vas viendo crecer, te acuerdas y tienes siempre consciente que tú también estás haciendo raíces, que tú también estás creciendo, que tú también estás empezando a ser una nueva versión de ti, como decíamos en un principio, ¿no? Tú Sí. también vas a empezar a hacer tus frutos o tus hojas o tus flores poco a poquito, ¿no? A mí me tocó cuando yo llegué a vivir aquí que los arbolitos que estaban afuera de la cuadra eran todos nuevos, estaban recién plantados y estaban chiquititos. Y ahorita esos árboles tienen 9 años y Claro. están espectaculares. Y yo cada que salgo y los veo, este, me impresionan mucho porque en mí no me doy cuenta tal vez tanto que ha pasado 9 años, pero cuando veo esos árboles, digo, todo lo que hemos vivido, todas las etapas que hemos pasado, todo ese proceso lo puedo ver muy claramente en el árbol que tengo aquí afuera Qué lindo. y me encanta, ¿no? Me encanta. Qué lindo, qué lindo. Digo, no sé si sea un poco como esta parte que hablábamos de las visualizaciones, no sé si sea eso o no, pero como esa parte de verte en algo más. O sea, como que justo lo que dices se me hace muy interesante y también muy importante el reconocernos. O sea, muchas veces es muy difícil voltear a vernos y reconocernos esos pequeños logros o reconocernos todo lo fuertes, lo valientes, que yo siempre digo, o sea, los migrantes tenemos una fortaleza, una valentía, resiliencia súper especial y creo que también es súper importante como el darnos ese reconocimiento. Ajá, y creo que sí, claro, claro, y justo como esta manera tan bonita de verlo en algo más y decir de que llevo 9 años de crecimiento, ¿no? Como esa planta, yo también he florecido, yo también he crecido, yo también he aprendido y se me hace de verdad súper bonito ese ejemplo. Y me encantaría que me dijeras también, digo, hablando de esto, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más fuerte? O sea, ¿cuál crees que ha sido lo más
grande que has aprendido o el reto más grande que has atravesado o logrado? Yo creo que lo que más valoro ahora de esta experiencia es justo que puedo acompañar a muchas personas en esta misma circunstancia, que sé que lo necesitan tanto y que las puedo acompañar no nada más desde la teoría, sino desde la experiencia que yo misma he vivido. Tengo ahorita ya mucho más capacidad de entender el proceso que están pasando, de entender las emociones. Digo, no quiere decir que yo quiera vivir todo aquello que se me presenta en el consultorio, pero sí esto que te da Sí, claro. como otro, Sí, te inspira. otro te inspira, exacto. O sea, las clases, igual que tú, las clases gratuitas que doy, las doy simplemente por el hecho de apoyar, ayudar, que haya alguna herramienta disponible y a la mano de todas y que si quieren y si tienen la intención y quieren aprender, la encuentren ahí, ¿no? O acompañar, yo que tengo mis hijas, que ya están ahorita adolescentes y las veo que tienen sus dificultades y todo eso, acompañar a otros adolescentes en ese mismo proceso para mí también tiene muchísimo valor, muchísimo peso, muchísima satisfacción Claro. el poder caminar ese camino con ellos, si lo necesitan, ¿no? Para los papás que a veces me dicen, sabes que necesito una terapeuta, pero estaba buscando a alguien que pudiera entender también mi punto de vista, ¿no? O sea, no nada más vivir en el mismo país que estamos ahorita y lo que viven mis hijos, pero también que entiendan mi postura. Entonces, yo creo que de la experiencia, ya después de todos estos años, pasé por todas las etapas, igual que todas las que hemos estado por aquí, todas las personas que nos escuchan, pero creo que es lo más valioso, que me siento ahorita con esa capacidad de apoyar, de acompañar, de entender y de generar cambio, ¿no? No quedarnos estancados. Claro, totalmente. Y, y, este, y bueno, pues hacer esta metodología que a mí me ha funcionado muy bien para lograrlo, ¿no? Que No, las personas estén listas y que estén en el momento porque no todo el mundo está listo tampoco, pero cuando llegue el momento, que sepan que está ahí esta posibilidad y este recurso. no, me encanta. Y de verdad es que, como te dije hace rato, o sea, conforme lo fui escuchando, me hace muchísimo sentido en cómo está relacionado también, porque se me hacía muy interesante entender eso, ¿no? O sea, en qué punto se pueden relacionar. Y ya escuchando de dónde viene, o sea, cuáles son estas heridas, es muy claro de qué manera se pueden relacionar con los duelos que atravesamos y de qué manera tan clara también nos pueden ayudar a atravesar con ellos de una manera mucho más ligera, liviana, y que nos lleven también a mucho más aprendizaje de nosotros mismos, ¿no? Que creo que también es algo súper, súper, súper valioso. Que no sea nada más un sufrimiento en vano, sino que sea un sufrimiento que te lleve a un crecimiento personal, a un autoconocimiento, autocrítica, que también creo que es súper, súper importante. Y como un poco para ir cerrando, porque dime, Superpoder, ¿estás de acuerdo? Es como un superpoder. Al total, final, porque te da una nueva perspectiva de la vida y ahí es cuando nos total. vamos a lo realmente valioso de la experiencia. Te da una nueva perspectiva de la vida, desarrollas mucho más la resiliencia, la fortaleza personal, como que te queda más claro quién eres, no nada más allá o acá, quién eres en esencia, Claro. donde estés. Esa claridad la vas encontrando. Crecimiento familiar, si vienes con tu familia también, pues al final son lazos que se hacen mucho más fuertes porque la convivencia es diferente. Totalmente. Ahora sí que es entre ustedes y punto, ¿no? Y tus mascotas, que en mi caso, por ejemplo, Claro, todos somos parte del equipo, total. ¿no? Y vamos juntos y venimos juntos. Entonces hay muchas oportunidades, hay mucho aprendizaje, hay mucho autodescubrimiento, como tú dices, y es un mundo de cosas positivas que también podemos sacar de esta experiencia, aunque en esta ocasión nos enfocamos a, pues, el dolor, ¿no? El proceso del duelo. No, pero creo que es muy importante, también creo que ya lo mencioné, pero el visibilizarlo, o sea, el que haya información y el decir, a ver, es normal, pero ya existen muchos métodos como este tuyo, herramientas, información que te pueden ayudar a sobrellevarlo y a encontrar como darle la vuelta a la moneda más rápido y encontrar esa parte positiva, ¿no? Y vivir mucho más plena y mucho más consciente esta migración, que yo también coincido totalmente y yo creo que ha sido uno de los regalos más grandes de mi vida, sin yo creer, o sea, sin yo esperarlo, ¿no?
Quizá muchas veces migramos desde un punto mucho más superficial, esta parte de me voy a ir con mi esposo y vamos a vivir felices y me voy a Europa. Pero de verdad que ha sido como una revolución, no voy a decir que fácil, pero sí muy satisfactoria y digo, por lo que te escucho, creo que para ti también, el sin querer queriendo retarnos de una manera que nos hizo crecer mucho, que nos hizo conocernos mucho, y como me encantó que dijiste esa parte de saber quién eres realmente, o sea, saber quién eres más allá de tu entorno, o sea, cuál es tu esencia, ¿no? Y eso creo que ha sido también uno de mis grandes, grandes aprendizajes al migrar. Me encanta, o sea, creo que podría estar hablando contigo horas. Ya te agarré como terapia aquí, porque de verdad es que es muy interesante. Yo feliz, en cualquier momento podemos hacer alguna otra, porque de este tema hay muchísimo que hablar. Claro. Mientras más personas lleguemos, yo creo que siempre es mejor, ¿no? Me Más encanta, compañía, más 100%. apoyo, más conocimiento, más. Ahora sí que juntas somos más fuertes, como Total, decimos. Y de eso se trata, de total. apoyarnos y de construir entre todas, ¿no? Totalmente. Y como última pregunta, siempre también les pido que des un mensaje, un consejo, algo que le dirías a tu yo del pasado que iba a migrar, a personas que acaban de migrar o que están a punto de migrar, ese mensaje que quisieras compartirles. Pues mira, nada más, yo creo que el mensaje es que se tengan amor, que se tengan paciencia, que se tengan respeto, que entiendan que su proceso va a ser diferente al de todos los demás, no hay por qué Sí, compararlos, no hay por qué querer salir antes o después. Eh, Creo que el mensaje está en no traten de pelearse con cambiar tanto el mundo allá afuera, en el país que sea que estén, sino traten de abrazarse más y mirarse con más amor para que puedan empezar a sanar y encontrarse mejor en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren y en cualquier etapa de la vida en la que estén, ¿no? me Yo creo que eso es. encanta. No, me encanta. Y pues claro que tendremos que hacer parte 2, 3, 4, porque como dices, sí hay mucho que hablar y mucha información que creo que es muy valiosa para la gente que digo, como las clases que has compartido que das gratis, que ahorita ya nos dirás en dónde encontrarte, y también este espacio que creo que es muy valioso como esta comunidad, compartir, sí, o sea, que se sienta como este acompañamiento, que como dices, juntas somos más fuertes, 100%. Así que mil gracias. Me encantaría compártenos en dónde te podemos encontrar. Ya nos dijiste que tienes cursos, que tienes terapia 1-1, terapias o grupos. No sé, ¿dónde te podemos encontrar toda esta información? Bueno, en redes sociales, en Instagram y en Facebook, sobre todo en Instagram, que es donde paso más tiempo y donde respondo más preguntas, está @psic, Ujú. punto Patricia Núñez. Igual está en Sí, Instagram, no, y aquí igual Facebook, lo anotamos abajito para que cualquier persona pueda irse directo. @psic, punto Patricia Núñez. Y bueno, ahí mismo si quieren y si necesitan agendar alguna cita, con muchísimo gusto la agendamos. Si quieren saber sobre las siguientes fechas de clases gratuitas también, ahí les iré avisando, casi siempre son como una vez al mes, 2 veces al Perfecto. mes de repente, pero bueno, van saliendo las fechas conforme se van dando los tiempos o se van haciendo los temas. También hay mucha gente que me dice, a ver, yo sí quiero, pero mandé una encuesta hace poquito y me dijeron, me gustaría que habláramos de la ansiedad. Pues ok, preparamos una clase y hablamos de la ansiedad. Y quien quiere profundizar, siempre al final de las clases hay una opción de profundizar. O sea, herramientas se llevan, información siempre se llevan, hay mucho que compartir y quienes estén listos para dar el siguiente paso, también hay un recurso que pueden tomar, ya sea terapia grupal, ya sea terapia individual, ya sea alguna guía que pueden trabajar ellos mismos a través de Claro. ejercicio o lo que sea. El caso es, siempre estoy buscando qué herramientas hay o puedo crear para que toda la gente tenga una opción dependiendo de qué es lo que más cómodo se siente, ¿no? Cada Claro. uno Sí. de ellos o de Sí, ellas. no, totalmente. Y me encanta justo la variedad que ofreces, ¿no? Que es como lo que te sientas cómodo y justo lo importante también que le diría a toda la gente de buscar esa ayuda, o sea, no necesariamente terapia, pero sí herramientas, qué te funciona, qué tienes que hacer, hablarlo, escribirlo, no sé, o sea, hay muchas maneras y creo que sí es muy importante el canalizarlo de alguna manera.
Y pues nada, Pati, te agradezco de todo, o sea, quedé encantada, te agradezco muchísimo por habernos regalado este tiempo, toda esta masterclass que se me hizo súper, súper interesante, totalmente agradecida contigo. Hombre, yo feliz, gracias por la invitación, me encantó conocerte, me encantó platicar contigo, me emociona compartir toda esta información con tu comunidad y pues nada, aquí estamos y si en algún momento en algo te puedo ayudar a ti o a alguien que esté escuchando este mensaje, con muchísimo gusto voy a estar al pendiente para recibirlos y para atenderlos. Ahorita voy a estar 2 semanas fuera del país, pero bueno, independientemente de eso, siempre estoy al pendiente de las redes sociales en caso de que alguien necesite apoyo. Ay, me encanta. Pues otra vez te agradezco mucho. Obviamente seguimos en contacto. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que hayan aprendido y que les haya encantado tanto como a mí. Les dejamos aquí las redes de Pati para que vayan a seguirla, para que vayan a ver todas las herramientas y toda la información que tiene. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.